Muy bien. Entonces, viendo lo que es ya la programación orientada a objetos, vamos a ver lo que es creando clases. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar exactamente y puedan ustedes entender de una forma más sencilla lo que es una clase. ¿Sí? Dice, ¿cómo creamos nuestro propio objeto? Tenemos entendido que la programación orientada a objetos se basa que todo ahora es un objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Dice, necesitamos saber lo siguiente. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué datos lo describen? ¿Qué puede hacer este objeto? ¿Qué acciones realiza? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo. Veamos un ejemplo usando un objeto familiar. Vehículo. Vamos a ver el ejemplo. Para crear un objeto, para crear su propio objeto, necesitan describir sus datos y acciones. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del vehículo, que tiene ruedas, tiene faros, tiene puertas, se puede conducir, se enciende, ¿sí? Las personas pueden sentarse en él, espejos, y esos son más que todo son atributos que tiene cada uno, ¿no? O datos, en este caso. Y fíjense, tenemos aquí enmarcado, dice, es un auto. Todo esto de acá es un auto, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es, digamos, cuando uno quiere definir un objeto? Tenemos que describir sus datos y acciones que tiene cada objeto. Debemos ser capaces de poder identificar cuáles son los datos y acciones que tiene ese objeto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, en una clase, ¿sí? es un nombre común para muchos objetos, una clase. En la programación es una descripción general de cómo deben ser estructurados estos objetos. Por ejemplo, tenemos que el objeto va a ser un vehículo, tenemos acá como objeto, y es un auto. Clase de objeto, auto. Y obviamente esta clase de objeto que dice conocimientos sobre todos estos objetos. ¿Sí? Entonces, una clase, repitiendo, es un nombre para un objeto. ¿Sí? En la programación dice, es una descripción general de cómo deben ser estructurados estos objetos. ¿Sí? Por ejemplo, dice, es un nombre común, una clase es un nombre común para muchos objetos. Perfecto. Pero en la programación se debe dar la descripción general de cómo está estructurado este objeto. ¿Sí? En este caso era un vehículo, un auto. La clase de objeto, obviamente se va a llamar auto. Y obviamente esta clase de objeto, ¿sí? En este caso que estamos haciendo referencia a un auto, conocimientos sobre todos estos objetos. Tenemos que saber el conocimiento. Digamos, dice una instancia de clase. ¿Sí? Es un objeto creado según la descripción programada en la clase. Fíjense, una clase es un auto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La diapositiva anterior, una clase, ¿cuál va a ser? Un auto. Y obviamente puede ser cualquier tipo de auto. ¿Sí? Tenemos acá uno más moderno, una vagoneta, tenemos un auto antiguo, bueno, cualquiera que sea un auto. Es una clase. Pero ya la instancia de una clase es cuando hacemos una referencia específica a una parte, ¿no? Por ejemplo, tengo acá un conjunto de autos, ¿sí? Entonces va a ser una clase autos, por ejemplo, y luego voy a hacer una instancia, pero solamente a un modelo específico ya, para este ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que se llama una instancia de una clase, ¿sí? Hacer referencia a una parte, ¿sí? A un pequeño eh, objeto, ¿sí? Como les he dicho, digamos, la programación orientada a objetos se caracteriza bastante de que cada objeto tiene su propia acción, ¿sí? Tiene su propio procedimiento o su propia programación y su propio comportamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, para explicar cómo es una instancia, tengo una clase auto, que
Si esa es una descripción para cualquier tipo de auto. Y una instancia es solamente, para este caso de este ejemplo, hace referencia a un solo modelo de auto. ¿Sí? Una instancia. Esta es una instancia de clase, esta también es otra instancia de clase. Será, no sé, por ejemplo, instancia Camaro, instancia vehículo antiguo, instancia, no sé, un Trufi, micro, ¿sí? Instancia vehículo deportivo, ¿no? Se van haciendo referencia específicamente a algo. Muy bien. Ahora tenemos, digamos, una instancia de clases, ¿no? Es un objeto creado según la descripción programada en la clase. Instance igual a clase, ¿no? A la clase. Ahora dice, por ejemplo, el objeto recibe todo lo que conoce la clase y lo que sabe hacer. ¿Qué vamos a tener ahí? Propiedades. Pero cuando yo describo la clase, también tengo propiedades y métodos. Pero obviamente cuando estoy describiendo la clase, estoy creando los objetos. ¿Sí? Entonces, yo puedo instanciar una clase, como hemos hecho un ejemplo en la anterior clase, ¿sí? Donde podemos ver cómo llamábamos a la clase. Era como, si se acuerdan, era como llamar a una función. Básicamente tiene la misma forma de trabajo. Es llamar a una función y esta función obviamente ya sabe lo que tiene que hacer y nos devolvió un resultado. O, por ejemplo, en este caso llamamos nosotros a la clase y le pasábamos los datos. Y la clase lo que hacía era devolvernos la información o ya los resultados. Muy bien, dice. Luego de saber qué es la instancia, que es llamamos a una parte de la clase, hacemos referencia a una parte de la clase, tenemos lo que es un constructor. Dice, ¿no ve? Es un método que es llamado automáticamente cuando un objeto es creado. Crea una instancia de la clase. El constructor a menudo establece las propiedades del objeto que está creando, que está siendo creado. ¿Sí? Básicamente lo que hace es que este constructor se crea automáticamente, o es un método llamado automáticamente cuando el objeto es creado. ¿Listo? Si se acuerdan, cuando estábamos viendo la anterior clase, era el método que lo primero que teníamos que hacer. Cuando creábamos una clase, teníamos que crear el método constructor. Era lo primero. ¿Sí? Y después ya venían los otros métodos que ustedes ya querían realizar. Pero primero teníamos que crear nuestro método constructor y, si se acuerdan, era el método init. ¿Sí? Vamos a verlo ahora entonces. Dice, crea una clase. Class es el comando que crea la clase, ya lo hemos visto. Y self, ¿sí? Es el objeto actual de la clase. ¿Se acuerdan que siempre va a ir al self? Entonces, por ejemplo, ¿cómo era la estructura? Class, el nombre de la clase, obviamente seguido de los paréntesis y los dos puntitos, como siempre, y luego empiezo a definir mis métodos, los cuales tienen la misma estructura que una función. Utilizamos def para definir el método, en este caso, usamos init, que es nuestra clase, nuestro método constructor, generamos el self que necesitamos, sí o sí, y recién van a venir nuestros datos. ¿Sí? En este caso, defina el método init. Luego que darle el self los datos, le digo self, punto, qué propiedad va a tener, y va a ser igual a los datos. Luego puedo tener otro método, print, por ejemplo, donde yo diría def print info, hago referencia a la clase, ¿se acuerdan? Y le digo print información sobre el objeto, self.print. ¿Sí? Tenemos la instancia. ¿Qué quiere decir instancia? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer referencia a algo de la clase. La instancia va a ser igual al nombre de la clase, en este caso el nombre porque tengo que llamar a la clase, y obviamente a la propiedad. Fíjense cómo es. Tengo más definido, dice, el comando actual empieza siempre con clase. Ya lo sabemos. ¿Qué más? Dice, un constructor con el proceso y creación de una instancia de clase. Esto también ya lo hemos visto. Tienen una definición, su nombre, qué argumentos o datos los voy a enviar y obviamente el cuerpo del método. Si se dan cuenta, es básicamente la misma estructura que nos funciona. ¿Sí?
Pues no tenemos que olvidarse que un método que va a tener el nombre, los argumentos o datos que le vamos a enviar y obviamente el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, este método dice, de clase puede ser cualquiera. ¿Sí? No importa. ¿Qué más? Dice, creando una instancia de clase con la propiedad específica. ¿Sí? Ahora, entonces, si volvemos nosotros a nuestro editor de código, vamos a ver lo que hicimos ese día. Está, ok, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué hicimos ese día? Creamos una clase, perro, en este caso, definimos un método, ¿sí? En este caso, nuestro primer método es el constructor, en este caso init, le dimos self y obviamente qué datos le estaba enviando. Le voy a enviar nombre, ¿sí? Luego, como han visto en las diapositivas, hay que decirle self y la propiedad. En este caso, ¿qué propiedad? Nombre. Va a ser igual a nombre, es un dato que me va a venir, me va a llegar por teclado, digamos, en este caso, puede ser. Y también creé unos raza y le hice raza. Definí entonces la propiedad y el dato. ¿Correcto? Luego generamos otro método que ladra, en este caso para el perro, recordando la anterior clase, y le pusimos self, ¿no? Que es el objeto actual de la clase. Y obviamente en este caso, este método solo nos mostraba el wow, wow, ¿no? El sonido que hace el perro. Luego teníamos este método que decía cuántos pasos va a caminar el perro. Lo mismo, ¿no? Definimos el nombre, self, hacíamos que siempre del self, y era un dato que me iba a llegar por teclado, o en este caso ya estaba definido. Entonces, ¿cuántos pasos va a caminar nuestro perro? Y bueno, le decíamos que el perro caminará tantos pasos. Estamos utilizando, por si acaso, la función f, si se acuerdan, para poder enviarle una variable dentro de nuestro texto utilizando las llavecitas. Luego, ¿qué hicimos? Una vez que ya hemos definido nuestra clase, hemos definido nuestros métodos que vamos a utilizar dentro de la clase, ya hicimos la instancia. Se instancia mi perro, en este caso un nombre, mi perro, y le decía va a ser igual a perro, tengo que llamar a la clase perro, y le mandaba Pepe y Pú. ¿No? El perro se va a llamar Pepe y de la raza Pú. Luego volvía a llamar a perro y le decía punto. ¿Se acuerdan que el punto ahora nos da la acción que va a realizar el objeto? Hacer las acciones. En este caso le he hecho mi perro, punto, y ¿sabes qué? Tráeme el método largo. Y le llamamos a largo. Luego dije, como ya está instanciada esta variable, mi perro, con la clase perro, entonces le dice, mi perro, punto, ¿qué acción vas a tener? Por favor, tráeme el método camino. Y le vamos a decir que va a caminar 10 pasos. Pues en este caso, si nosotros probábamos esta clase, ¿qué hicimos? Creando perro, dice creando perro, y nosotros cuando instanciamos la clase, ¿sí? Yo ya le mandé aquí Pepe y Pup. Es por eso que acá, en el método constructor, ya adoptó el método de nombre y la raza. Por eso puso Pepe de raza. Luego le decimos, una vez que ya estaba instanciada la variable con la clase, ya le dimos qué función. Le vas a traer ahora ladra. Y el método ladra lo único que hacía era imprimir wow, wow. Y obviamente hizo la impresión de wow, wow. Luego, ¿qué le dijimos? Por favor, la variable de peso y ahora me vas a la acción de camino. Y camina era un método que necesitaba una variable, no un argumento. Entonces nosotros le mandamos 10 y por eso es que dice que el perro caminará 10 pasos. El perro caminará 10 pasos. ¿Sí? Entonces, en esta parte, para recordar, hicimos que se crea la clase, le dimos un nombre, creamos un constructor de la clase y definimos otros métodos cualquiera
que necesitamos realizar. Cualquier tipo de procedimiento era válido. ¿Sí? En este caso, para una clase perro, creamos un método ladra y un método cambio. Lo cual después solamente hicimos instanciar en una variable nuestra clase, dándole estos dos valores que necesitaba la clase constructor, y después solamente lo que hacíamos era llamar a cada, darle una acción, en este caso, a mi variable peso, ¿sí? Que no es más que estas acciones son los métodos que tiene la clase peso. Muy bien, sigamos con las dejas. Entonces, esta es la manera de poder crear una clase y empezar a definir nuestros métodos. Un dato muy importante acá es que siempre va a estar el self presente. ¿Sí? Muy bien. Dice, misión de texto, el caballero y el dragón. Vamos a hacer este tipo también de ejemplo. Dice, la esencia de la misión, dice, el caballero va a la guardia del dragón para luchar y obtener sus tesoros. En su camino a la guarida aparecen ladrones. El caballero puede evitarlos o pelear contra ellos. El caballero obtiene experiencia por derrotar a un ladrón. Su armadura se vuelve más resistente y su golpe más fuerte, pero podría morir en la pelea y no llegar al dragón. Es un básico ejemplo de, digamos, de un juego, ¿no? Donde uno va ganando la experiencia, va ganando nivel el héroe, o el caballero en este caso, su armadura se hace más dura, ya obtiene más armas y demás, ¿no? Básicamente son juegos de, por ejemplo, como el juego del mundo de Warcraft, eh, o por ejemplo, los que juegan alguna vez Fortnite o League of Legends, es eso, ¿no? Muy bien, pero esto es básicamente cómo lo evaluaríamos nosotros plasmándolo en Python y utilizando lo que son clases. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a irlo viendo poco a poco. Fíjense, dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase, la clase Hero, clase héroe. Vamos a describir los campos de la clase en el constructor. ¿Sí? Vamos a definir los métodos de la clase. Bien. ¿Cuál era si vimos las anteriores diapositivas? Es saber cuál es la clase, darle el nombre, obviamente, y después empezar a describir qué es lo que tiene la clase. Obviamente, cuando uno ya empieza a describir, ya dentro de esa lluvia de ideas, pueden estar ya los métodos que van a formar parte de la clase. Luego vamos a instanciar, dice, vamos a crear instancias de la clase Hero, el caballero, los ladrones y el dragón. Fíjense que ya lo definió ahorita ahí. Y luego vamos a programar duelos entre las instancias de la clase. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los duelos? Puede ser que cuando tienes que golpear al enemigo, la fuerza. Sí. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser la clase héroe? Bueno, el primer paso es darle a la clase. Y si vamos a probar una clase con los campos y métodos establecidos en el mapa mental. ¿Sí? Esta parte es muy interesante siempre realizarla. Como un consejo, eh, antes de empezar a programar, ¿no? Siempre es bueno si lo van a anotar en un papel o una pizarra o la misma computadora, siempre hacer nuestro diagrama de flujo o pequeñas gráficas que nos permitan identificar cuál es la clase y qué posibles métodos puedan haber. Obviamente que esos métodos que ustedes puedan obtener en esa lluvia de ideas, puede ser que sean utilizados o después vean ustedes que digan, bueno, este método no es necesario, entonces no lo vamos a utilizar. O pueden juntar dos métodos, en vez de utilizar uno, juntan, no, mejor dicho, en vez de utilizar dos métodos, juntan un solo método para realizar un procedimiento. Pero siempre la clave es hacer un pequeño bosquejo, ¿no ve? De cómo estaría comportándose nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, vamos a crear la clase L. De la clase L dice campos de la clase, propiedades. ¿Qué propiedades va a tener esta clase? Nombre del personaje, nivel de salud, clase de armadura, ¿sí? Porque estamos definiendo en este caso al héroe, fuerza de golpe, arma, perfecto. Es un héroe. Métodos de clase. Hemos definido qué propiedades tenía nuestro héroe. ¿Sí?
Nombre, salud, armadura, golpe y arma. Ahora, ¿cuáles son los métodos que va a tener? Información impresa sobre el personaje, bueno, puede ser. Golpear al enemigo. Información impresa, bueno, cómo está constituido el personaje, ¿no ve? Cuánto tiene de armadura, cuánto tiene de salud, cuánto tiene, qué se llama, cuánto es su fuerza de golpe, ¿no ve? Y el método de clase lo único que va a hacer es imprimir todo eso. Y luego va a golpear al enemigo. Método golpear. El otro método, mostrarme cuánto tiene mi personaje. O qué características tiene ahorita mi personaje. Y qué son las características, en este caso, las propiedades del héroe. Muy bien, sigamos. Dice, ahora, la clase héroe, constructor y mostrando datos. Dice, al crear una instancia de una clase, un personaje con las propiedades especificadas debe ser creado. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos la clase héroe, en este caso se va a llamar Richard, va a tener de salud 50, armadura 25, fuerza de golpe 20, y obviamente su arma va a ser un espada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, la clase héroe cuando lo cree al eh, héroe, en este caso nuestro constructor, nuestro método init, ¿qué es lo que le va a crear en ese momento? Le va a crear todo esto. Richard, salud 50, armadura 25, fuerza de golpe 20 y armadura, arma espada. Ese es el constructor. Así lo va a crear directamente a él. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo hace? Clase héroe. Fíjense cómo está ya definido el constructor. Es init, self, y que definimos dentro del héroe, nombre, salud, armadura, fuerza de golpe y arma. Y obviamente ya hicimos, ¿no ve? Self.name, la propiedad, ¿no ve? Y name. Entonces, para cada uno, ¿sí? Tener en cuenta que tanto health, por ejemplo, armor, power, bueno, lo voy a decir en español, la vida, en este caso la salud, la armadura, el poder de golpe y la arma, en este caso, estos tres son de tipo numérico, porque tienen que mostrar el nombre, el número, y el weapon obviamente es una cadena, ¿no? Puede ser una hacha, una espada, lo que sea. Listo. ¿Qué más definimos dentro de la clase, ¿sí? De los métodos? Fíjense, el método. Vamos a decir la información impresa y golpear a Perfecto. Entonces, definimos primero siempre nuestra clase constructor y luego vamos a definir ese método que era la información impresa. ¿Cómo está constituido nuestro héroe? Vamos a decir aquí un print info y self, porque eso lo va a mostrar. Y le digo aquí print saludar al héroe, self name, y print nivel de salud, self.g, para que nos muestre. ¿Sí? Y bueno, acá, bueno, ya les puse ahí que esto lo puedo ir poniendo en función de lo que está acá, ¿no? De la armadura, el poder y el arma. ¿Sí? Y fíjense cómo después hacemos esta pequeña parte de la clase. Ya vamos a instanciar, ¿no ven? Generamos una variable knight, en este caso caballero, va a ser igual a que llamamos a la clase y le mando los valores que necesito para que me pueda crear. Porque el constructor es el que lo hace primero. Yo le voy a mandar el nombre, le voy a mandar la vida, la salud, le voy a mandar la armadura, le voy a mandar el poder de golpe y le voy a mandar el tipo de arma. Y luego le digo solamente caballero punto y llamo al método printinfo, que es el que me imprime cómo está constituido mi caballero, mi héroe. Esto lo vamos a hacer en el editor de código para que se vayan dando cuenta. Entonces vamos a crear un nuevo archivito. Perdón, ¿dónde están? Aquí. Voy a crear uno nuevo. Vamos a crear la clase ya, héroe, PY, y muy bien. Está un poco. Ya, ahí. Entonces, primero que definimos una clase, y la clase héroe. Y dentro de mi clase, ¿qué voy a tener? Voy a definir un constructor. Vamos a poner así con
para que se den cuenta, vamos a definir el método constructor. ¿Cómo es eso? De, ¿no ve? Y le decimos init. Buscamos dentro de nuestras funciones siempre queda el init. Aquí está. Init. Fíjense cómo está, automáticamente nos crea varias cosas, pero no necesitamos eso. Init. Le digo que self, ¿qué más va a tener? Va a tener un nombre, va a tener la vida, por ejemplo, va a tener aquí, vida, va a tener la armadura, va a tener, no sé, la fuerza, y va a tener lo que es el arma. Listo. Ya lo tenemos definido, qué parámetros le estoy mandando. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora empezamos a darle propiedades, ¿no ve? Self, self, punto, oh, nombre, ¿estoy igual a? No. Luego self, self, punto. ¿Qué más tenemos? Y ¿estoy igual a? Luego tenemos self, punto, armadura. Fíjense cómo se va, siendo un poco más tenue los que no están ya con la propiedad, ¿sí? Que no están con las propiedades. Entonces, armadura, se dio la armadura, que nos toca, nos falta fuerza y arma, como puede ser. Entonces, self, punto, fuerza, es igual a fuerza. Y luego hacemos el otro que self, punto, arma, es igual a, listo. Ya tenemos definido nuestro concepto. Luego definimos mi función que va a imprimir cómo está construido o cómo lo hemos llamado a nuestro héroe, ¿no? Cómo ya está. Vamos a hacer aquí un dev, imprimir imprimir jugador, que lo vamos a llamar. Mira, vamos a poner jugador guión bajo y mucho más fácil. Y solamente llamamos a eso. Perfecto. Y aquí solamente le va a hacer print. ¿Eh? Vamos a saludar al héroe. ¿Qué caso? Entonces, como más o menos lo hemos puesto, pues así. Y llamamos a self, punto. Y aquí ya tenemos todos los que ya están con las propiedades. Self, print, también. Vamos a poner aquí después de nombre que viene vida, ¿no ven? Self, nivel de vida, ¿sí? Y self, punto, y aquí lo buscamos también, y vamos al otro. Vamos a terminar esto. Y decimos después de armadura. Nivel de armadura, y decimos self punto armadura. Entonces, fíjense que ya se están reconociendo todos los que de alguna manera, digamos, declaramos en nuestro método constructor y se están pudiendo definirlos en este método de la información del jugador, del héroe. Luego que tenemos armadura, el poder, entonces vamos a hacer nivel de fuerza, es self, punto, vamos a hacer fuerza. Y luego hacemos sprint, eh, tipo de arma, y lo decimos self, punto, arma. Con eso ya tenemos todo. ¿Sí? En realidad no sería el jugador. Listo. Ahora, una vez que hemos definido mis dos métodos en este caso, lo único que nos queda es instanciar, llamar y que nos muestre. Entonces, una variable, no sé, jugador, ¿sí? Jugador uno lo vamos a poner para que sea más mejor. Jugador 1 va a ser igual a, llamo a la clase héroe,
aquí está la clase héroe, y le mando los valores. La clase héroe se va a dar Horacio. En este caso, le va a dar 50 de vida, ¿cuánto era la armadura? 20, bueno. ¿Qué más tenemos? Fuerza, venga, fuerza 20 también, y le mandamos que sea espada. Listo. Ya llamé, ya instancié la clase. Le mandé los datos al constructor y lo único que nos queda es decirle que jugador uno punto y llamar al método que nos imprima los datos. Y aquí está, jugador info. Listo. Con eso ya está. Vamos a ver. Esto. Saludar al héroe Horacio. Hola. Nivel de vida 50, armadura 20, fuerza 20 y tipo de arma espada. Perfecto. Ya funcionó correctamente nuestro primer método constructor y el método de imprimir a información del héroe. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí la primera parte. Volvemos en 10 minutos y continuamos con las otras partes que nos toca definir en la clase. ¿Sí? Volvemos entonces en 10 minutitos. Nos espero.